poder estar en este tiempo para poder llevar a cabo nuestra enseñanza. Honramos al Señor por su misericordia y por su bondad. En esta noche continuaremos el tema que hemos estado llevando a cabo eh, en estas dos miércoles. Estamos en el tema de la regeneración. Estamos hablando de la regeneración. Eh, Queremos refrescar un poquito la, la clase de la semana pasada que estuvimos hablando. Queremos refrescar un poquito la mente, ¿verdad? Hablamos como una de las escrituras básicas en el libro de Efesios, capítulo 4, versículo 22 al 24, que dice, señala en cuanto a la pasada manera de vivir, despojémonos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovados en el espíritu de vuestra mente y vestido del nuevo hombre creado según Dios en la justicia, la santidad y la verdad. Colosenses 3:9 al 10 nos enseña que hace de él una nueva criatura. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Amén. Hasta el conocimiento pleno. ¿Cómo va? Se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todo. Vestido pues como escogidos de Dios, santos, amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportando los unos y a los otros y perdonando unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas vestido de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne en vosotros, en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecido. Vamos a dejarlo ahí. Muy importante esta escritura, bien clara. El creyente, dice aquí claramente, el creyente resucita así específicamente con Cristo, que vive en él por el Espíritu, permitiéndole vivir para su gloria. Algunas citas bíblicas que nos reflejan esta verdad, ¿verdad? De la importancia de vivir en la nueva vida. Tenemos Romanos capítulo 6, versículo 4 al 11. Romanos 6, 4 al 11, lo vamos a leer también, ya entrando a la clase de hoy, y luego daremos algunas explicaciones de la importancia, ¿verdad?, de esta enseñanza.
Romanos capítulo 6, versículo 4 al 11. Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y asimismo, con Cristo creemos que también vivimos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñoreará más de él, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todo. Más en cuanto vive, para Dios vive. Amén. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dejémoslo ahí. Es muy evidente la vida nueva y la vida que anteriormente vivían. Porque dice en mis apuntes, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reinó por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. La salvación se produce como un don de la gracia de Dios, pero solo puede obtenerse por la respuesta humana de la fe. Cuando dice que es por la respuesta humana de la fe, para nosotros mantenernos en la gracia, después de haber recibido la gracia, tenemos que mantenernos con una fe viva. El único esfuerzo que nosotros podemos hacer para mantener la gracia en nosotros es la fe y la práctica de la liturgia del estilo de vida cristiana que nosotros debemos llevar. Si no llevamos una vida cristiana y una fe viva, posiblemente no podremos mantenernos en esa gracia, en ese don de la gracia que es, ¿verdad?, a través de Dios, y solo puede ser obtenido por la respuesta humana de la fe. Para entender eso, ese proceso de la salvación, hay que comprender esas dos palabras: la fe salvadora. Dos palabras: la fe salvadora. La fe en Jesucristo es la única condición que Dios exige para la salvación. La fe no es solo una confesión acerca de Cristo, sino también una actitud de parte de nosotros. Bendito sea el Señor. Y esa actitud debe mantenerse siempre, porque si esa actitud no se mantiene siempre y nosotros le damos lugar y dejamos de que la fe no fluya en nosotros, y la vida cristiana que debemos caminar, ¿verdad?, y mantener esa fe viva, fácilmente puede regresar el viejo hombre a nosotros
y actuar de acuerdo a lo que nosotros, a la pasada manera de vivir antes. Por eso es importante que brota del corazón del creyente. ¿Qué producirá seguir a Cristo como Señor y Salvador? Esto va a ser la actividad que esto va a brotar en nosotros, el corazón del creyente, que producirá seguir a Cristo. Eso va a producir que nosotros sigamos Cristo claramente. Punto 1. El concepto del Nuevo Testamento, la fe, incluye 4 elementos principales. 4 elementos principales. Tener fe significa creer y confiar firmemente en Cristo, en el Cristo crucificado y resucitado. O sea, no tan solo creer en el Cristo que fue al Calvario y que fue muerto, sino también que nuestra fe permanezca creyendo que Él también resucitó de los muertos. Esto debe ser una fe firme, una confianza firme de que Cristo sí murió, de que Él sí fue crucificado, pero que también Él resucitó al tercer día. Esto debe ser el elemento principal de que sostiene nuestra fe como hijos de Dios. Si nosotros no creemos que Cristo resucitó, en vano es nuestra fe. Nuestra fe debe estar fundamentada de que nuestro Señor sí fue al Calvario, pero que resucitó entre los muertos y está a la diestra de Dios Padre. Por eso, Cristo crucificado y resucitado como Señor y Salvador personal. Bendito sea el Señor. Abarca el creer de todo corazón, rendir la voluntad y entregar todo el ser a Jesucristo. En otras palabras, total y como se revela en el Nuevo Testamento. O sea, debemos entregarnos total. Uno de los problemas más graves muchas veces que acontece en la vida de muchos cristianos es que nunca se entregan total. Muchas veces pareciera como que la sangre de Cristo no tiene poder para lavar el pecado del hombre. Pudiera inclusive entrar en esa duda de fe de muchas personas, inclusive personas que no creen, que no tienen fe en el evangelio. Dicen, pero ¿por qué si Cristo, fulano es cristiano y él se convirtió? ¿Por qué él camina así? ¿Por qué él hace eso? ¿Por qué habla mentira? Bueno, simple y llanamente, pueden suceder 2 cosas. O el arrepentimiento no fue genuino, o el arrepentimiento fue genuino y la persona solamente se quedó en el arrepentimiento. Y si una persona se queda en el arrepentimiento, no va a tener fructificación en la vida cristiana, no va a avanzar, no va a crecer. Por eso dice claramente la voluntad y la entrega de todo el ser a Cristo, tal y como se revela en el Nuevo Testamento. O sea, esto debe ser claro para nosotros. Esto es bien marcable para nosotros. Punto B. La fe implica arrepentimiento, es decir, apartarse del pecado con verdadera tristeza. Hechos capítulo 17, versículo 30. Hechos 17, 30. Vamos a ver qué nos dice Hechos 17, 30. Según Hechos 17, 30, ¿verdad? Vamos a ver qué nos dice las Sagradas Escrituras en cuanto a esta manera, en cuanto a esta vida, ¿verdad? Debe apartarse del pecado con
verdadera tristeza. Debe sentir tristeza por su pecado. Debe haber tristeza por el pecado. Cuando la persona no siente tristeza por su pecado, el arrepentimiento no será muy efectivo, ¿verdad? Debe sentir pesar según Dios. Según Dios, al sentir pesar, según Dios, esto lo va a ayudar a tener un verdadero arrepentimiento. Hechos 17:30 dice así, la palabra del Señor dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esa ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Bendito sea el Señor. Manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepienten. Claramente, el volverse a Dios por medio de Cristo, la fe salvadora, siempre es una fe de arrepentimiento. Por eso debemos darnos cuenta que el arrepentimiento trae consigo pesar según Dios. La fe incluye, punto C, la fe incluye la obediencia a Jesucristo y a su palabra como modo de vida, inspirado por la fe, la gratitud a Dios y la obra regeneradora, la obra regeneradora del Espíritu, ¿ah? Es para la obediencia a la fe. Muchas personas, muchas veces, cuando la palabra de Dios se enseña o se predica, como que mucha gente no tiene fe en la palabra o nunca la reciben como un dechado para su vida. Al contrario, como yo siempre digo, buscan a quien aplicarle la palabra. La palabra no es solo para que la apliquemos a los demás. Muchas veces la palabra, siempre, la palabra debe ser más aplicable a mi persona que yo lo vea para los demás. Esto debe ser algo que yo debo siempre tener el sentido crítico de mi vida. Siempre debo ver la palabra como algo que yo necesito siempre. Muchas veces ponemos nuestros ojos en los demás, pero no ponemos los ojos en nosotros mismos. Y entonces vemos la palabra siempre para los demás. Y yo debo ser como un chiquito o un niño que siempre necesita la leche materna. La palabra de Dios debe ser siempre algo que yo necesite y que yo tengo hambre de ella para que ella me pueda ayudar a crecer, a madurar y a llegar a una estatura de una persona que verdaderamente tiene un verdadero arrepentimiento y una verdadera vida con el Señor, que haya aceptado la palabra como parte de su vida. Si nosotros no lo vemos así, entonces tendremos problemas. Tendremos problemas inclusive para nosotros mantenernos en la gracia de Dios. Porque vamos a llegar el momento donde vamos a pensar que no necesitamos la palabra. Que nada más los demás necesitan la palabra. Nosotros no. Por eso, en Romanos 8:9, más vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Por esto, Gálatas 5:16 al 25, digo pues, andad
en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras del carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, laxivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleito, celo, ira, contienda, disensiones, herejía, envidia, homicidio, borrachera, orgía, cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu, y no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Amén. Claramente las escrituras nos hablan de la pasada manera de vivir. En la pasada manera de vivir, nosotros entendemos claramente que esta manera de vivir en las obras de la carne, por eso dice claramente en Gálatas 5, 16, 25, digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu. Qué paradoja más tremenda cuando nosotros tenemos que ver supuestamente la lista de las obras de la carne y la lista de algo tan importante como el fruto del Espíritu. Es muy necesario que nosotros pongamos más atención. Esta clase no es para que nosotros acusemos a nadie, ni veamos a nadie mal. Esta clase es para que nosotros nos examinemos y nos demos cuenta si hay alguna de estas cosas que usted está practicando de la obra de la carne. Entonces hay que volver al altar. Hay que volver al altar para que el Señor redima su vida. Analícese. Usted no tiene paciencia. Por cualquier cosa explota. Por cualquier cosa explota. ¿Cómo es tu relación? ¿Acaso una de esta obra de la carne se manifiesta en usted? ¿Cómo está esto de las obras de la carne en tu vida? ¿En cuál de estas está involucrado? Debemos tener cuidado, porque muchas veces podemos estar creyendo que nosotros tenemos la vida del Señor y al contrario, esto se está manifestando en su vida. Es importante poner atención, ponerle buena atención a esta escritura,
y ponerle buena atención a la manera que nosotros debemos vivir como hijos de Dios. Santiago reconoce que la enfermedad puede ser consecuencia del pecado. En el versículo 16, por lo tanto, siempre que ocurra la enfermedad, el enfermo debe examinarse delante del Señor en oración para ver si su enfermedad se debe a algún pecado que haya cometido. Él, si condicionalmente pone en claro que la enfermedad no es siempre el resultado del pecado del enfermo, entonces debe ver por qué no ha recibido una sanidad, y de acuerdo a ir a la oración y esperar en el Señor que Él pueda ayudar a que haya una sanidad divina. Vemos, confesaos, orad, seáis sanado. Este versículo da una importancia razón del por qué la sanidad no se va con frecuencia en la comunidad cristiana. Hay que confesar a otro el pecado y orar a Dios los unos por los otros con fervor. El pecado en la iglesia estorba las oraciones de los creyentes e impide que se manifieste en la congregación el poder sanador de Dios. La oración eficaz del justo puede mucho. Las oraciones de la justicia los acercan a Dios. Les abren el camino a la vida llena del Espíritu Santo. Les da poder para el servicio cristiano y para la devoción cristiana. Si nosotros vemos que en vez de tener una vida que honre a Dios, estamos involucrados en bochinche, estamos involucrados en tú me dices, yo te diré, y de cualquier cosita explotamos y nos descontrolamos. Usted debe volver al altar de Cristo para ver qué es lo que está pasando, qué está sucediendo. Si no hay efectividad, si no hay crecimiento espiritual, ¿qué es lo que está sucediendo? Si yo me arrepentí, si yo me convertí, si Cristo perdonó mi pecado, si yo supuestamente soy regenerado, ¿por qué? ¿Qué es lo que pasa? ¿Ah? Y muchas veces hay personas enfermas y no se sanan, no hay una sanidad. ¿Ah? Hay milagro en la iglesia, hay poder en la iglesia, hay sanidad en la iglesia. Cuando no hay bochinche, cuando no hay chimoteo, cuando la gente se está consagrando de verdad, cuando hay corazones sinceros, entregados, humillados bajo la presencia del Espíritu Santo. Cuando estas cosas están, entonces hay manifestación de los dones espirituales, hay manifestación de los dones del Espíritu, de la fe operando en la vida de la gente. Hay sanidad, restauración, cambio, transformación, manifestación de toda la plenitud de lo que el Señor dijo, que mayores cosas haremos que lo que hemos hecho. Pero cuando hay bochinche, no, las oraciones se pueden hacer, no hay confesión de pecado, la gente peca y se queda callado. No hay una restauración, no hay un arrepentimiento verdadero. Entonces, hay bochinche, no hay sanidad. Y las sanidades que son precarias. Las sanidades que suceden son precarias. ¿Ah? ¿Por qué? Hay una condición. Hay una condición claramente. Por eso, los edifican espiritualmente. Hay discernimiento de la provisión de Cristo para ellos. Ellos saben
que Dios y el Espíritu Santo nos capacita para recibir los dones espirituales. ¿Ah? Nos capacitan para recibir los dones espirituales. Vemos a Dios operar. Nos ponen en comunión con Dios. Vivimos en una comunión permanente, perpetua. ¿Ah? Les da gracia, misericordia, uno con el otro. Tenemos paz, óigame bien, entre nosotros. Llevan los perdidos a Cristo. Obtienen la liberación de las adversidades. Glorifican a Dios con la alabanza y la canción. ¿Cómo va a haber una manifestación de adoración cuando muchas veces están adorando y no nos queremos uno con el otro? Hay gente que no se soportan y cómo levantan manos sin soportarse y cómo glorifican a Dios sin soportarse, sin perdonarse. Hay otros que están serruchando el palo por abajo. A ver, serruchándole el piso. No, aquí yo soy el que mando, yo soy por detrás. No hay sinceridad, no hay honestidad, hay mentira. No hay una verdadera sinceridad genuina. Bendito sea el Señor. La gracia se detiene, la manifestación de la gracia, la liberalidad de la gracia se detiene. Y opera en otro lado, donde abren la puerta. Pero mucha gente no la ven operar, por más que quieran. Bendito sea el Señor. Los hacen conscientes de la presencia de Cristo en medio de nosotros. Hoy estamos en los últimos días. Estamos en un tiempo que la presencia de Cristo debe ser más latente dentro de nosotros. La presencia de ángeles, de serafines. Estamos casi en la culminación de la gracia. Estamos casi en la culminación de la predicación del mundo para que Cristo venga. Proféticamente hablando, apologéticamente hablando, este es un tiempo que íbamos a ser visitados por ángeles, por la presencia misma del Espíritu Santo. Y por eso Jesús, el mismo Jesús dijo, y en los postreros días, dice Daniel, dice, derramaré, dice Joel, derramaré mi espíritu sobre toda carne, sobre los jóvenes, y profetizarán. Estos eran los tiempos donde la Escritura dice que tendremos visitación. La iglesia iba a estar más clara que nunca. La iglesia iba a estar con una visión más clara que nunca. Pero muchas veces el tiempo donde más fría está el pueblo de Dios. Les asegura la salvación final y la intercesión de Cristo por ellos. Bendito sea el Señor. Otra vez oró y el cielo dio lluvia. Elías era un hombre que tenía fe en que sus oraciones a Dios lograría mucho aún en lo que respecta a la intervención de Dios, el curso de la naturaleza. Él creía que la oración de una persona justa surte efecto. La persona provoca que la misma naturaleza tenga que verse sacudido por una persona de fe. Cuando oró Elías para que no lloviera y no llovió, oró para que lloviera y llovió. La misma naturaleza tiene que sujetarse a un hombre, una mujer de fe. Bendito sea el Señor, que tenga una autoridad, que viva una vida justa y una vida de consagración, que pueda ver la mano de Dios operar a través, porque Jesús lo dijo,
mayores cosas que lo que yo hice, ustedes van a hacer en mi nombre. Verán cosas mayores en mi nombre. Pero ¿por qué muchas veces no sucede esto? Los pecados ocultos, sin confesar. La obra de la carne es el que impera aún dentro de la iglesia. La obra de la carne. Bendito sea el Señor. Y el fruto del Espíritu no se le abre puerta. Nunca Dios dijo, Jesús no dijo, ni los apóstoles, que este tiempo iba a ser caótico espiritualmente, que la iglesia iba a tener menos poder, que la iglesia iba a haber menos efectividad en la operación de la gracia y la misericordia y la operación de la gracia salvífica para la gente que se salvan. Por eso, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. O sea, es bíblico que aunque el pecado iba a reinar, la gracia iba sobreabundar el pecado. Pero los pasos deben estar verdaderamente en una actitud de limpieza para que la presencia de Dios y la fe suficiente para ver una gloria manifestarse sobre la iglesia. Por eso, el creyente debe, el creyente debe tener cuidado de no aceptar ninguna enseñanza que debilite su fe en el poder de la oración para causar la intervención de Dios en su vida. Una de tales enseñanzas es el fatalismo, la noción pagana de que todo lo que sucede está irrevocablemente determinado. Es el fatalismo de antemano. Mucho antes de que ocurriera creer en la omnipotencia del destino, como hacen los fatalistas, es contrario a la Biblia y causa la superstición de que tanto lo bueno como lo malo ya está determinado. Eso es una gran mentira y es inalterable, y que en realidad la oración ferviente del creyente no surte ningún efecto. La Biblia enseña que Dios trata con sus hijos no mediante el terminismo absoluto, sino por la provocación, por la providencia divina, por la provocación de la oración de la fe, mediante las muchas cosas buenas que de otro modo no ocurrirá. Pero si nosotros claramente sus oraciones, las oraciones y la fe de Dios hace que sucedan muchas cosas buenas que de otro modo no ocurrieron, van a empezar a ocurrir de acuerdo a la oración de fe del pueblo de Dios cuando la iglesia clama al Señor. Por eso debemos entender claramente los efectos de la regeneración, tales como son dados en las escrituras, son las siguientes. La palabra viva y permanente de Dios actúa en muchos como una semilla de vida. Hermano Juan, quite la escritura. Actúa como una semilla de vida. Primera de Pedro 1:23 indica, siendo renacido
no de simiente corruptible, sino de incorruptible. ¿Qué se refiere la Escritura cuando habla de simiente corruptible y de simiente incorruptible? La Escritura habla de que cuando vivíamos en el pasado, en la manera del viejo hombre, vivíamos en una simiente corruptible. Pero después que Cristo nos lavó con su sangre, nos transformó, empezamos a vivir, ¿verdad?, en una simiente incorruptible. Por eso es que de ahí en adelante debemos dar buenos frutos. Si no estamos dando buenos frutos, entonces hay un problema, hay una situación, ¿verdad? Si seguimos siendo como éramos antes, si actuamos como éramos antes, significa que hay que hacer una revisión, porque una fuente no puede dar dos tipos de agua, o la da dulce o la da salada. Pero no podemos ser un chin bueno y un chin malo, ni podemos ser un chin santo y un chin diablo. O somos santos o somos diablos, una de las dos. Pero nadie puede ser un chin santo o un chin malo y un chin bueno. No puedo actuar diciendo, yo no permito eso. No se va a hacer así, se va a hacer como yo diga. ¿Ah? No nos imponemos. Cuando somos hijos de Dios y hemos nacido con él, no nos imponemos. Buscamos la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que quiere Dios? ¿Qué es lo mejor para la gloria y la honra del Señor? ¿Qué es lo mejor que edifica el Hijo de Cristo? Hay mucha gente que van a dar mucha cuenta. Hay mucha gente que van a dar mucha cuenta. Mucha cuenta. Por eso indica siendo renacido, no de simiente de corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios. Esto está en Primera de Pedro 1:23 para que tenga la escritura. Vive y permanece para siempre. Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La obra milagrosa del Espíritu Santo nos resucita espiritualmente. La obra milagrosa del Espíritu Santo nos resucita milagrosamente. Tito 3:5 nos instruye diciendo, no nos salvó, no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración, por la renovación del Espíritu Santo. ¿Ah? Por la renovación del Espíritu Santo. Juan 3:7-8. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiera y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Bendito sea el Señor. Muchas veces nosotros queremos decir, ¿para dónde que vamos a ir? Siempre, yo recuerdo que en el pasado, cuando los pastores nos decían, mire, vamos por aquí, usted no podía ni preguntar a qué. Si el pastor decía, vámonos por aquí, teníamos que irnos por ahí. Y esto nos ayudó mucho a esa generación que nos levantamos en ese tiempo. Porque había muchas cosas que si el pastor no lo explicaba, no lo íbamos a saber. Pero más sin embargo, lo que querían era moldear nuestro carácter, ayudarnos y que nuestro carácter fuera moldeado. Por eso es interesante que nosotros veamos que somos dirigidos por el Espíritu. Más ni sabéis a dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu.
habiendo recibido la palabra de Dios y aceptado la obra de convicción del Espíritu Santo, la fe es puesta de corazón en Jesucristo. A partir de ahí, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas pasado de muerte a vida. Yo quiero detenerme un ratito aquí. ¿Qué nos ha pasado? ¿Qué ha pasado con nosotros después que Cristo nos salvó? Después que Cristo nos llamó y nos redimió. ¿Qué ha pasado con nosotros? ¿Qué ha sucedido con nosotros? Con la vida cristiana. ¿Acaso fue que nos volvimos atrás? ¿Acaso fue que nos descuidamos de orar y de velar, de examinarnos, de verificar si permanecemos en la fe o no permanecemos en la fe? La regeneración nos habla claramente y nos habla que es una vida regenerada. ¿Cómo debe caminar una vida regenerada? ¿Cuál es la condición de vida de una persona regenerada? ¿Cómo se comporta? ¿Cómo camina? ¿Cómo actúa? ¿Cuáles son el fruto que debe dar? ¿Cuál debe ser el fruto que debe modelar? ¡Wow! Tremendo. Es importante saber que a partir de ahí tiene vida eterna. No vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. La regeneración bautismal es la enseñanza de la iglesia de Roma y de aquellas confesiones que participan en su concepción ritualista, sacramental. Según esta enseñanza, el bautismo es la causa eficaz de la regeneración. De una manera milagrosa, y los niños que mueren sin bautizar, sin bautismo, no pueden entrar en el paraíso. Es de esta manera que se malinterpreta el pasaje de Juan 3 al 5. Eso es una gran mentira que han enseñado, porque ellos no han sido bautizados. Óigame bien, un niño que muere pequeño, ese niño todavía no ha cometido ningún pecado, ese niño pasa directo. Ahora, cuando nosotros nos arrepentimos, somos regenerados, recibimos la palabra y nos llevan a las aguas bautismales. El bautismo representa muerte y resurrección. Muere la vida pecaminosa, la vida con las obras de la carne, muere y resucita un hombre regenerado, transformado, un hombre que cambia para honrar a Dios con todo lo que hace y con toda su vida. Sin embargo, todo lo que ha expuesto acerca del papel de la palabra de Dios, del Espíritu Santo y de la fe muestra lo erróneo de tal interpretación. En realidad, no es el bautismo de agua lo que regenera al que oye con fe. El bautismo de agua es el símbolo y testimonio de esta realidad y la incorporación al testimonio de la iglesia en su aspecto
eterno. Eso es lo que hace el bautismo. Pero la regeneración tiene que hacerse antes, mediante la fe, mediante el arrepentimiento y mediante el apartarse del pecado y del mundo. Ahí es que viene la regeneración. El bautismo es un simbolismo que representa muerte y resurrección, representa vida nueva, un testimonio vivo de que hemos pasado de muerte a vida. Por eso es importante conocer la palabra de Dios. Por eso nos dice Efesios 1:14, nos dice que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. El Espíritu morando en nosotros es la garantía de nuestra herencia. Por eso hay que buscar que el Espíritu Santo more en nosotros. La morada de Dios en nosotros es la garantía de nuestra herencia. Dicho de otro modo, la presencia del Espíritu Santo que hoy nos da es la garantía de que todo lo que verdaderamente nos ha prometido, Él va a cumplir en cuanto a la redención que se ha propuesto hacer con nosotros. Por eso es necesario que nosotros tengamos una relación con el Espíritu Santo. Cuando la gente está involucrada en tanta cosa que les mata la vida cristiana, muchas veces hay gente, y digo esto con mucho temor, digo esto con mucho temor y mucho respeto al Espíritu Santo. Hay gente que hace mucho que el Espíritu Santo se alejó de ellos. Lo que le queda es la sombra. Aprendieron a hablar en lengua y hablan en lengua porque aprendieron una vez a hablar en lengua. Pero la gloria que transforma, la gloria que santifica, la gloria que mantiene, la gloria que da vida, la gloria que levanta, la gloria que confirma. Hace rato que no lo sienten, aquella gloria que se sentía, que eran transformados, que sentían amor por todos los hermanos, que tenían paciencia para todos los hermanos, que sobrellevaban a todos los hermanos, que toleraban a todos los hermanos. Algunos de los escritores le llaman el primer amor. Algunos de los escritores le llaman también el primer encuentro con Jesucristo. Y algunos teólogos le llaman el primer amor. Esto no debe perderse. Esto no se debe ir de nuestra vida. Debemos caer bajo la presencia de Dios. Que el Espíritu Santo nos redima de verdad. Que el Espíritu Santo nos transforme de verdad. No que cuando terminemos de tener una manifestación supuestamente del Espíritu Santo, al terminar el servicio, se empieza a llamar y malinformar a personas, inclusive a llamar personas. Si tiene que darle lo que dicen en la República, un boche a cualquiera, le dan el boche después de recibir el Espíritu Santo. Yo no creo que después de ser tocado y llorado bajo la presencia de Dios, tocado bajo la gloria de Dios, cuando uno es tocado por la gloria de Dios, lo primero 3, 4 horas, aun cuando te vayas para tu casa, tu cuerpo todavía sigue temblando. Tu cuerpo todavía sigue temblando bajo la presencia de Dios. ¿Qué ha pasado con la presencia de Dios en el pueblo del Señor? ¿Qué ha pasado con el verdadero Espíritu Santo? Que cuando el hombre cae bajo esa presencia, tiembla su cuerpo, tiembla su alma, tiembla su vida. Oh, bendito sea el Señor. ¿Qué ha pasado con el poder del Pentecostés?
¿Qué ha pasado con el poder de la gloria de Dios que cayó en el aposento alto? Alabado sea Dios, que un Pedro iracundo, un Pedro sanguíneo, se humilló a la presencia de Dios de una manera tal que se puso en pie y más de 3,000 almas vinieron a los pies de Cristo. ¿Qué ha pasado con ese Espíritu Santo que cayó en el Pentecostés? ¿Por cuál espíritu estamos siendo tocados? ¿Será por el Espíritu de Dios verdaderamente o por el espíritu de nuestras emociones? ¿Por cuál espíritu estamos siendo tocados? ¿Por cuál espíritu? Y esto lo dijo con mucho temor. Pero ¿por cuál espíritu estamos siendo tocados? Cuando el Espíritu Santo viene, Él corrige, redarguye, transforma. Alabado sea el Señor. Nadie deja al Espíritu Santo por cualquier cosa, por un pleito, por una crítica, por una murmuración, por un maltrato a un hermano. Al contrario, cuando somos tocados por el Espíritu, queremos abrazar a todo el mundo. Queremos correr donde quien ofendimos y decirle, perdóname, Cristo hizo algo en mí. El Espíritu Santo me tocó. Fui tocado por la gloria de Dios. ¿Dónde está el Espíritu Santo del Pentecostés? Alabado sea Dios. ¿Dónde está aquel Espíritu del Pentecostés? El que convence al mundo de pecado. Aleluya. Este Espíritu Santo viene cuando hay personas con un corazón contrictamente y humillado y un corazón de fe que se humilla a su presencia y que camina en santidad y que sepa que la santificación es progresiva y se va recibiendo mientras vamos caminando. Cuando eso viene y Él hace transformaciones, trae sanidad, liberación, se siente una bendición. Ese espíritu que yo conozco es un espíritu que cuando viene revoluciona la vida de cualquiera. El más vil pecador es revolucionado. El más vil es revolucionado su vida para honra y gloria del Señor. Adoramos al Señor y le damos gracias a Dios. Hermano Fran, por favor, prende tu micrófono. Haga una oración por nosotros para que ese espíritu del Pentecostés otra vez vuelva a ser presente en medio nuestro, para que Él pueda ayudar a extirpar todo lo que impide, todo lo que está impidiendo que ese poder del Pentecostés, que cuando la iglesia se torna otra cosa, se aparta y no se puede ver su gloria. Bendito sea el Señor. Ora, hermano Fran, por favor, en esta noche. Gloria al Señor. Me escuchan, ¿verdad? Sí, hermano, adelante. Eterno Dios y Padre Celestial, Aleluya. en este momento venimos delante de ti. Aleluya, aleluya. Y te damos la honra. Te Sí, reconocemos Señor. como Dios, te reconocemos como Señor y te reconocemos como Padre. Hoy, Padre, tú has tratado con nosotros con esta palabra como un Padre, aleluya, que ama a sus hijos, porque tú nos amas, Señor. Hoy tú estás tratando con nosotros y te damos las gracias Sí. por esta oportunidad que tú nos brindas, Dios amado. Oh Padre, apelamos al Espíritu, camanda, ay, sí, canda, ay, al Espíritu Santo, para que en el nombre Santo de Dios. Jesús, oh aleluya, para que en el nombre de Jesús estas palabras que han sido sembradas sea un taller para el trabajar en cada corazón. Sí, Señor. Estas palabras las pueda hacer vivir en nuestra vida, que podamos vivir por ella. Señor, bendice a tu hijo, bendice a tu siervo, bendice de Dios a cada persona que ha podido escuchar. Oh Espíritu Santo, te damos las gracias porque tú nos has tenido Gracias, pendiente. Señor.
Oh Espíritu Santo, gracias porque tú nos Gracias, Señor. Gracias, Señor. hoy nos está trayendo esa retroalimentación para que nos acordemos que tú nos tienes presentes. Espíritu Santo, gracias, gracias, gracias. Bendice a cada hermano, bendice a cada oyente, bendícele de Sí, manera especial. Señor. Y que, oh Dios, este testimonio vivo, aleluya, de lo que tú has hecho hoy en cada corazón nuestro, Señor, se pueda contar para que a otros sean edificados como hemos sido Sí, edificados. Señor. Te damos las gracias, Señor. Todo te lo pedimos y te damos las gracias en el santo y bendito nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Dios le bendiga. Gracias, pastor. Gracias, pastor Frank, Amén. por Amén. esta oración. Gloria a Jesús. Vamos a pasar a la hermana Milka en este tiempo.